Pablo Casado, presidente del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Señor Casado, ¿el Partido Popular va a votar sí a la prórroga del estado de alarma? Bueno, antes de nada, lamento mucho que haya habido otras 200 víctimas hoy. Son cifras inasumibles. Y, bueno, en efecto, parece contradictorio que cuando el presidente del Gobierno dice que se puede salir a tomar el vermú, estemos hablando de un estado de alarma que limita completamente las libertades básicas y los derechos constitucionales. Por tanto, nosotros esperaremos a ver el decreto que presenten el próximo martes. Llevamos esperando un mes que nos contesten a las reivindicaciones o exigencias que les hacíamos para aprobar las anteriores prórrogas, muy sencillas: test masivos, material para todos los sanitarios y trabajadores, recontar bien el número de fallecidos en España, o, por ejemplo, las cuestiones relativas a la economía, que tan mal está yendo hoy como vemos. Y el Gobierno pues no está hablando ni con nosotros, ni con las autonomías, ni con los ayuntamientos, ni con los sectores afectados. Por tanto, creo que debería empezar a revisar si la legislación básica en vigor en España le permite una centralización de estas actuaciones y, sobre todo, si son eficaces de una vez. ¿Esos aspectos de los que habla usted, a los que se ha referido, van a ser condición indispensable para que el Partido Popular apoye una nueva prórroga del estado de alarma? Bueno, el Partido Popular es lo de menos. Yo creo que en un estado de destrucción tal, con 24.000 víctimas y con millones de personas que se han ido a la calle, yo creo que los partidos políticos lo que tenemos que hacer es ayudar. Y la ayuda que yo he intentado hacer desde hace ya un mes y medio es, primero, alertar cuando el Gobierno decía que no alarmáramos de la que se avecinaba, que por desgracia teníamos razón que iba a ser muy grave. El Gobierno decía que apenas sería una gripe con algún caso. Pero ahora lo que estamos pidiendo no es en nuestro nombre, es en nombre de la gente que lo está pasando mal. Hoy nos hemos enterado que de los 4 millones de familias que están acogidas a un ERTE, llevan sin cobrar desde el 31 de marzo 3 millones y que 1 millón más no va a cobrar hasta finales de junio. ¿Cómo pueden aguantar 4 millones de familias sin ingresos para hacer la compra? Hoy nos hemos enterado que al millón de autónomos que se han acogido a ayudas porque tienen el negocio cerrado, hoy les han cobrado la cuota. ¿Cómo es posible que alguien que lleva mes y medio sin ingresar, el Estado le cobre 600 euros? Hoy, por ejemplo, estamos sabiendo cómo el PIB se ha desplomado en la peor caída de hace casi un siglo. Entonces, claro, ante esta situación económica lo que estamos pidiendo no es para aprobar una ley o otra, o para una discrepancia partidista en el Congreso, no. Es porque hay gente desesperada en casa que está mirando a los políticos para decirle, por favor, que me paguen mi prestación, por favor, que me dejen abrir el negocio. Y lo que estamos recibiendo, Vicente, es un sudoku, en vez de un plan de desescalada. Es un plan de descalabro que nadie entiende ya, las horas para los niños, para los mayores, una terraza al 30%, y luego sale la ministra a decir que a quien no le guste, más o menos, pues que no mire o que no abra, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy seria. Por tanto, lo de menos es el instrumento legal que utilicemos. El Gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer y los españoles están al límite de su paciencia. Por ahora solo ha funcionado el confinamiento, pero es un método demasiado lesivo. Cualquier pandemia se puede combatir confinando a la gente en su casa, pero se suelen utilizar medicinas o estrategias de gobierno. En este caso, en una pandemia que no tiene vacuna, lo que hay que hacer es ir haciendo test masivos para ver qué gente puede salir a la calle sin arruinar la economía y tener material garantizado y no defectuoso para nuestros héroes, para los sanitarios o para aquellos trabajadores que ya están levantando la persiana todos los días. Bueno, escuchándole, no parece que esa posibilidad de un pacto de Estado esté muy cerca. ¿No cree, en cualquier caso, que hay muchos españoles, incluso muchos votantes del Partido Popular, que quisieran ver al líder del Partido Popular firmando un acuerdo con el Gobierno en una situación como esta en la que estamos, tanto desde el punto de vista sanitario como económico? Ya lo hemos firmado. Hemos firmado el acuerdo más generoso de toda la historia de la democracia, que es firmar un estado de alarma durante 45 días. Nunca, ni el Pacto de Toledo, ni los pactos de la Moncloa, ni el Pacto Antiterrorista había dado poderes tan excepcionales al Gobierno desde la oposición. Lo único que le pedimos es eficacia, y no la ha tenido. Por tanto, no se puede jugar con una especie de síndrome de Estocolmo, por el cual vamos a ver si el Gobierno me concede salir a correr, o a sacar al perro, o a sacar a los niños, no. El Gobierno tiene que ser eficaz. Todos los países ya están abriendo la economía, porque al final los estragos económicos y sociales son tremendos. Si no hay empleo, no se pagan impuestos. Si no hay impuestos, no hay recaudación. Si no hay recaudación, ¿quién financia las pensiones? ¿Y la sanidad pública? ¿O la educación pública? Quiebra el Estado. Por eso yo le pregunto a Pedro Sánchez, ¿va a pedir el rescate a la Unión Europea, como dicen en Italia ya el primer ministro, y aquí no reconocen? Tenemos que saberlo. No es una cuestión solo de la comisión parlamentaria que hoy hemos constituido. Por cierto, hemos propuesto a 2 exministras, a 2 secretarios de Estado, a 2 alcaldesas, a 2 consejeros autonómicos. Nosotros sí tenemos banquillo de gestión.
y sí tenemos experiencia de haber resuelto crisis sanitarias y económicas. Por cierto, siempre nos la dejan en el mismo partido. Lo que pedimos al Gobierno, más allá de estar con estos eslóganes propagandísticos, es, vale, además de sentarnos a pactar, que ya estoy diciendo que ojalá me llamaran, yo me entero por televisión de lo que el Gobierno plantea en cuanto a prórrogas del estado de alarma o en cuanto a planes de desescalada, a mí no me llama. Además de eso, ¿el Gobierno qué va a hacer? ¿Por qué no hablamos del plan de los test masivos? ¿O del plan de las mascarillas? ¿O del plan de los ERTES? ¿O del plan de los autónomos? ¿O del plan de la hostelería o del turismo? ¿O de la agricultura? ¿O de la distribución o los camioneros? Son los sectores con los que yo me reúno todos los días. Y lo que dicen es que el Gobierno no les llama y no les escucha. Por tanto, insisto, diálogo siempre, pactos los que hagan falta, pero para cierta eficacia, no para que el Gobierno siga intentando sacar conejos de la chistera, porque España no está para bromas. Esto no es ya una cosa que se pueda discutir. Hay demasiados muertos y hay demasiados parados como para darles gratis tiempo al Gobierno, que es lo que hoy decía su presidente de Aragón, que esto no es cuestión de la supervivencia de Sánchez. Esto es cuestión de que hoy han muerto 200 personas más y ya llevamos 24.000 y que tenemos ya 4 millones de parados que teníamos en España más otros 4 que están en ERTES. Y esto, sinceramente, no puede seguir así. Sí, hace usted referencia a esa frase del presidente de Aragón, el señor Lambán, y habla mucho de pacto, utiliza mucho esa expresión y, sin embargo, sabe que en las últimas fechas se le está criticando mucho a usted y a su partido por el tono agrio que utilizan en la oposición al Gobierno, como si estuvieran ustedes más bien esperando a que el Gobierno caiga debido a esta situación, mucho más que a llegar a un acuerdo de Estado. Bueno, pues es otro bulo, porque yo el 9 de marzo, cuando Sánchez decía que no había que preocuparse, y un día después de manifestaciones masivas alentadas por el Gobierno que expusieron a centenares de miles de españoles al contagio, como luego se vio 2 semanas después, presentó un plan de choque económico. Me llamaban los presidentes autonómicos del Partido Popular y decían, no puede ser, queremos cerrar los colegios, queremos cerrar ya la movilidad y el Gobierno no nos deja porque decimos que alarmamos. Bueno, pues yo hice una rueda de prensa con todos los medios de comunicación y dije, hasta aquí hemos llegado. Señor Sánchez, vamos a hacer un plan de choque económico. Yo no he hecho más que proponer cosas. Cosas incluso que luego hemos visto en otros países. Cuando propuse una paga extra para los sanitarios, Macron en Francia ya la ha aprobado. Cuando propuse un sueldo bruto para los personales esenciales que han estado trabajando cuando los demás estábamos confinados, ya hay países europeos que la han tomado. O cuando le dije ese 9 de marzo, vamos a bajar impuestos porque la gente va a cerrar el negocio. ¿Será mejor que les aliviemos fiscalmente a que cierren la persiana y echen a las plantillas a la calle? No me hicieron caso. Pedí liquidez masiva. Al final me dijo, bueno, vamos a dar 200.000. Después de 2 meses solo han dado un 7%. Esas empresas a las que no les ha llegado la liquidez del Estado han cerrado, los autónomos también. Les pedimos que hubiera ayudas sociales, pero ayudas sociales que llegaran inmediatamente, no 45 días después, como vemos con los ERTES. Por tanto, el PP no solo ha apoyado el estado de alarma al Partido Socialista, cuando ni siquiera nos lo ha pedido ni nos ha informado, sino que también hemos ido proponiendo medidas económicas, medidas sanitarias, medidas sociales. El problema es que no nos han escuchado. Por lo que veo, no solo a nosotros. Se quejan incluso sus socios de investidura. Por tanto, yo creo que el problema no está en la oposición, el problema está en el Gobierno. Una última cuestión, y le pido brevedad en la respuesta, señor Casado. Si Podemos no estuviera en el Gobierno y si Vox no estuviera con esa fuerza que tiene ahora en el Parlamento tirando desde el lado derecho del Partido Popular, ¿para usted sería más fácil llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno? Insisto, si es que hemos presentado acuerdos desde hace 2 años en 11 pactos de Estado que no nos han contestado. Pedro Sánchez ha pactado con Podemos al 4º intento. Lo intentó en el año 16, en el 18, en el 19 y lo ha logrado en el año 20. La semana pasada decía la ministra portavoz que estaban muy unidos y que iban a presentar unos presupuestos ellos solos y que nos uniéramos quienes quisiéramos. Insisto, el problema no está en la oposición. Ninguna oposición en Europa ha sido más generosa dándole el poder excepcional que ha tenido este Gobierno. El problema ha estado en la ineficacia del Gobierno para acotar la pandemia a nivel sanitario. No es casual que seamos el país del mundo con más muertos por habitante y con más sanitarios contagiados de todo el planeta. Y no es casual que, según el FMI o el Banco Central Europeo, hoy veremos por la noche las previsiones del propio Gobierno, tengamos la destrucción económica más grave de todo nuestro entorno. Al final, es un problema de gestión política, no es un problema de los que venimos arrimando el hombro a pesar del desprecio con el que nos ha tratado este Gobierno. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches.